voy a hablar un poco del trabajo que he estado haciendo. Como dijo Alessandra, mi trabajo es como lento y de periodos largos. Y uno de los últimos como ideas que a partir de estos trabajos se me ha un poco formado y articulado esta como figura de la expedición artística para poder realizar investigación artística. La expedición artística es como que podríamos decir que está teniendo hoy en día cada vez más fuerza. Eh, de hecho, el colectivo Última Esperanza y el Encuentro Lumen ya también la están transformando en una especie de convocatoria regional en Magallanes. Y que yo creo que su foco tiene que ver con aproximarse a un territorio, a territorios que son para nosotros desconocidos, para nosotros eh, habitantes de una ciudad o sujetos y también artistas. Y obviamente que toma esta, como que tiene sus antecedentes en la expedición científica que se realizaron justamente para conocer estos territorios inexplorados y desconocidos para el primer mundo. Eh, pero desde el punto de vista de lo artístico toma caminos que son completamente indagatorios y que son experimentales también. Y en ese sentido yo agrupo tres proyectos que he hecho. El primero es uno que no pertenece a esta serie de las hidroscopías. Es un proyecto de una residencia en una escuela rural que se llama Taller de Campo Magnético en Monte Grande, en el que me invitan desde el Consejo de Cultura en ese tiempo por la primera generación del programa Residencias Colaborativas. Me invitan a participar y a hacer esta residencia en Coltauco, en una escuela rural. Y lo más interesante de esto, y yo creo que a partir de este proyecto es que nacen las hidroscopías, es que en la localidad donde trabajé, que es Monte Grande, estaba marcada, determinada por el río Cachapoal. Y el diagnóstico para poder levantar el proyecto de residencia analizaba el impacto medioambiental que tenía la contaminación de microbasurales del río Cachapoal. Entonces, ahí nace esta primera aproximación a las caminatas, a realizar actividades con un grupo de niños y niñas de quinto y sexto básico. Y acá era la dificultad más grande era cómo presentarles a ellos, habitantes de ese territorio, fenómenos o asuntos que para ellos no fueran familiares. Entonces, con ellos trabajé desde una serie de actividades y caminatas hacia el río para poder forzar una nueva mirada sobre la condición del río. Y en esas experiencias habían pies forzados para hacer las caminatas, porque salir a caminar por caminar para ellos obviamente desde mi perspectiva no iba a ser ninguna atractivo. Entonces diseñé algunos ejercicios que tenían que ver con medidas, medidas de distancia y también, sí, como percepciones de distancia a través de ir contando cuerdas, ir recolectando objetos, ir tirando piedras, haciendo registro sonoro y registro fotográfico. Utilizando micrófonos y grabadoras para poder también generar ciertos alcances al espacio, pero desde la inmersión sonora. Y funcionamos también en estos ejercicios de caminata las intervenciones sonoras en el río con
circuitos electrónicos que ellos construyeron en otras actividades que hicimos en la escuela, que tenían que ver directamente con esta como enseñanza de la electrónica analógica, armando dispositivos bien caseros, sintetizadores de sonido y amplificadores de audio. Entonces, como ejercicio final de toda esta serie de actividades con ellos, lo que hicimos fue reconstituir un poco nuestras experiencias de salida a terreno en el plano, en la cancha de la escuela, relocalizando los elementos que se iban recolectando, como también puntos claves del mapa de su propio territorio y fotografías y momentos que se habían sucedido en estas caminatas. Y dentro de esta especie de cartografía de la localidad también se instalaban estos elementos que ellos modificaron, alteraron durante la serie de encuentros que tuvimos. Estos, por ejemplo, son basura que encontraron y que la resignificaron transformándola en un amplificador bueno, que ocupamos en este caso un micrófono de contacto metido en resina para poder sumergirlo al agua. Estos serían como hidrófonos de súper baja calidad. Y con estos elementos ellos al final armaron una especie de performance que presentaron a sus pares, ya sea a sus otros compañeros de la escuela como también a papás y apoderados. Y gracias a este proyecto es que entonces cuando la Alessandra en el 2016 me invita a exponer una individual en la sala de Anilla. Clau, ¿te puedo preguntar una cosa antes de eso? Sí. ¿Qué pasa ahí con me intriga como qué es lo que pasa con estos niños cuando se enfrentan como a esta forma de arte distinta, probablemente que no tenían ni la más mínima idea, o sea, porque probablemente en ningún colegio, en ninguna parte, en Chile al menos, te enseñan sobre arte en un medio o de arte contemporáneo. Sí. Entonces, ¿cómo se enfrentan ellos ante este tipo de cosas y cómo lo perciben? Entonces, se lo mostraron esta performance a sus pares y sus padres, ¿cómo lo perciben ellos? ¿Cómo lo entienden? ¿De qué se cuelgan? Como que para entender lo que están haciendo. Sí. ¿Me Sí, te entiendo. Para ellos era muy bacán porque salían, se iban de la escuela, obvio. Pero es que en Chile hay un beneficio, o sea, para nosotros los artistas que queremos hacer algo distinto en la enseñanza del arte, las escuelas rurales es un intersticio para poder hacer lo que queráis. Las escuelas rurales pueden hacer lo que quieran, como literal. Entonces, y como estaba la escuela y la directora estaba relacionada con la gente del consejo, como que había chip libre un poco para hacer lo que yo quisiera en el horario que quisiéramos. Pero obviamente nadie entendía nada. La directora no cachaba ni una, las profesoras estaban felices de pasarme a los cabros para que yo me hiciera cargo de ellos. Y los cabros estaban felices porque no tenían clase y hacían lo que querían, porque si querían hacían lo que yo les proponía. ¿Pero hacían algo? Sí, hacían algo, pero también pero no los podía obligar y no quería obligarlos. De hecho, una de las cosas que fue como un punto de bisagra en esto es que cuando yo llegué a la escuela, los niños y las niñas se instalaron muy desde la lógica profesor-alumno, entonces tenían la embarrada en la sala. Y a mí me pasaba en la sala para trabajar con ellos. Y ahí decidí salir de la sala y no irme como en la lógica de hacer clase. Entonces me instalé con un taller en el patio.
y ellos salían al patio y se instalaban a conversar conmigo y algunos querían trabajar y aprender un poco más que otros. Pero finalmente como la propuesta era muy de hacer distintas cosas, como, a ver, ¿cómo explicarlo? Como que por un lado el proyecto tenía actividades, salidas a terreno, y por otro lado actividades de realizar maquinitas y cuestiones. Habían algunos que se interesaban mucho y con esos trabajé como constantemente, y habían otros que andaban dando vueltas y no pasaba nada, ¿cachai? Y cuando tuvieron como el momento de hacer esta performance, se convencieron súper como comprometidamente, como que estuvieron muy convencidos de que lo que estaban haciendo tenía algún sentido. Igual yo no sé a la larga si es que como qué pasó en sus cabezas, ¿cachai? Como qué es lo que pasó. Muchos de ellos creían que con esto podían estudiar ingeniería después. Hay otros que dijeron que bacán porque aprendí a dibujar, como salir al río y ponerse a hacer croquis de paisaje que jamás antes tuvieron esas posibilidades, ¿cachai? Como que en una escuela rural eh, arte es como hacer el escenario para la Teletón. Eso es. Pero al final fue una experiencia positiva y formativa para ellos, valiosa. Y cuando terminó, no sé, te dijeron, o sea, probablemente te dieron las gracias, pero como que tú sentiste que hubo como que ellos lo valoraron. Sí, porque igual ellos permanecían conmigo todo el tiempo, como que no hubo tanta disidencia. Y sí fue valiosa porque yo creo que fue algo completamente distinto a lo que estaban acostumbrados y a lo que deben estar teniendo ahora también. Es interesante ver qué pasa con ellos, Sí, pu. Mm. preguntarles Ya, ahora. ¿Cuándo fue eso? 2015, pero voy a hablar del 2016. Muy bien, ya. Eh, bueno, entonces cuando la Alessandra me invita a exponer en el MAC, a mí me interesó, justo estaba como en un periodo donde había dejado de lado una serie de trabajos que había hecho años antes, que es el Water Resistance, también una serie de 3 trabajos en las que trabajaba con agua y electricidad generando conductas sonoras a través del agua. Y me interesó trabajar nuevamente con el agua, retomar esa investigación con el agua, pero desde una perspectiva completamente distinta, y era poder conducir un poco la investigación con el agua desde fuentes que estuvieran vinculadas como que estuvieran inmersas en la naturaleza. Entonces, la primera cosa, digamos, como que lo que pensé fue trabajar con el agua del río Mapocho y pensar este elemento geográfico tan como determinado para nosotros los santiaguinos, los habitantes de Santiago, como tan importante y a la vez tan desconocido, al menos para mí como habitante de la ciudad. Entonces me propuse recorrer el río Mapocho haciendo tomas de video y sacando algunas muestras de agua que iban a tener como una función específica dentro del proyecto. Pero gracias a este proyecto es que empiezo como a pensar más esta idea de la expedición artística, armando este nuevo desafío como una planificación de la salida a terreno y tener que involucrarme mucho más con lugares que desconocía, porque, por ejemplo, para poder trabajar con el río Mapocho tenía que recorrerlo y saber cómo podía acceder al río para tomar las muestras de agua, y también cómo en el camino, en la ruta, podía llegar a los lugares que establecí que iban a ser relevantes. Y estos lugares los voy a dejar pasando un video por mientras, fueron
en base a la geografía completa del Mapocho, que tiene un montón de afluentes, entonces determiné el nacimiento del río y la desembocadura, y también 3 afluentes bien importantes dentro de todo el curso del río. Entonces la primera parte de esto fue trabajar con una gente que hacía tours por Santiago, y les pedí a ellos que me ayudaran para poder llegar. En un principio pensé que iba a ser súper difícil llegar al río, sobre todo porque el río Mapocho es un elemento geográfico que está tan intervenido, que está entubado, que de repente desaparece de la ciudad, y otras veces aparece. Y esto en el tiempo, históricamente, el río como que se hace invisible de manera constante. Y finalmente, bueno, todos esos prejuicios con esta salida terminan por escaparse, ¿no? Como que se desaparecen, y resulta ser súper fácil acceder al río en auto y también a pie. Y otra de las cosas importantes con las cuales me enfrento es como que el agua que estoy sacando ahí, al verla después en el microscopio, el prejuicio era el río Mapocho es como un río súper hediondo porque viene súper contaminado, entonces probablemente cuando vea las muestras de agua en el microscopio me voy a encontrar con una serie de bacterias y de bichos que están vivos. Y bueno, cuando llevo las muestras al laboratorio y las vemos con un equipo de biólogos de la Católica, nos encontramos con muestras que están como medias, algunas como muy muertas, como que encontramos poca, ¿cómo le llamaba yo? Como morbosidad de lo que puede estar dentro del agua. Esto es el registro de la instalación en la sala. Lo que está en los muros son grabados láser que se realizaron con las muestras del agua, que es lo que se veía en el microscopio. En algunos hay unos protozoos y en otros son finalmente como restos de ramitas que están desmembradas y otras como granitos de arena que están presentes. Y lo otro que se ve es la instalación sonora. Y aquí es como donde finalmente como que se le da como una vuelta y se concreta esta idea de por qué ir a recorrer el río, por qué estudiarlo de esa manera físicamente. Y ya me confundí, no sé si estoy en el video. Sí, ahí hay una imagen. Perdón. Ahí ya. ¿Por qué hacer como toda esta preparación para finalmente llevar esto a un formato de instalación sonora? Entonces, la instalación se compone por una serie de 7 estructuras de madera tipo andamio, en las que se dividen como en tres partes. La parte de arriba tiene una fuente con agua del río Mapocho, la segunda parte tiene esa placa de cobre con un dibujo del río, del lugar donde se extrajo el agua, y la parte de abajo un recipiente que contiene el agua que empieza a caer por gotera, y al caer por gotera topa esta placa de cobre que finalmente funciona como un sensor de agua y activa un sintetizador hecho con electrónica, con esos. Entonces, cosas aleatorias que suceden también dentro de la propuesta y de la obra, y es que el agua que está contenida en estos embudos son embudos de decantación que se calibran con una pequeña válvula. El agua empieza a caer y por gravedad empieza a caer
más lento en la medida en que el agua empieza a caer. No sé si se entiende. Y cada vez que caía una gota prendía el sintetizador y empezaban a sonar y a armarse ciertas composiciones sonoras dentro de la sala, y a la vez las placas de cobre se iban como modificando su superficie. Entonces, como para resumir un poco, a mí me gusta hablar de esta pieza como una especie de composición sonora que se va modificando en el tiempo por la caída del agua. Y a la vez una especie de cartografía súper experimental del proceso electroquímico que el agua tiene en el contacto con la placa de cobre y la conexión a la electricidad. Estas placas terminaron como modificadas en su superficie, entonces desde el punto de vista de la representación del mapa, hay una modificación a su superficie, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver mucho también con esta idea del relieve en el terreno mismo. Después, la segunda obra de esta serie de las hidroscopías es Hidroscopía LOA, y es súper interesante que con esta obra, que la hice el año pasado, la presenté en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, hago como una vuelta finalmente como al origen de este proyecto, que es el río Loa. Fue como el primer río con el que yo quise trabajar en el 2015 y no lo logré. No quedé seleccionada en una convocatoria, pero finalmente quedó ahí. Gracias a esa postulación me interioricé sobre las condiciones del río Loa, que es el río más largo de Chile, pero también es el río más contaminado. Y la cuenca del Loa es también una de las zonas más afectadas por la contaminación gracias a la extracción del cobre. Han habido como muchos problemas de contaminación justamente por los relaves mineros que han contaminado el río. En resumen, el río Loa se contamina por un lado hay una extracción del agua para los procesos mineros, y por otro lado hay una contaminación del agua del río, ya que los relaves de cobre, o sea, de todo el proceso, se llevan a grandes extensiones de terreno que se secan. Y por un lado, esos relaves drenan hacia la tierra y contaminan las napas subterráneas, pero también se secan, y por el viento ese polvo llega al agua y contamina también los terrenos cultivables. Voy a dejar pasando este video. Entonces, en este trabajo también me propongo seguir con este mismo método del recorrido por el río, de seleccionar los puntos más importantes para poder hacer la extracción del agua y a la vez poder tener relatos de las comunidades que están afectadas por la contaminación y la sequía del río Loa. Entonces, este viaje se realizó el año pasado, más o menos en esta fecha, que es una fecha en la que los agricultores no ocupan el agua del río para regar, es decir, no riegan. Entonces el río se ve con agua. Ya en septiembre, cuando los agricultores ocupan el agua, el río va con un hilito de agua. En este proyecto lo que hago es contactar en primera instancia a Von Castro, que es el presidente de los agricultores de Calama, y gracias a él me contacto con otros dirigentes indígenas y
y un guía que él es Iván, que nos llevó por distintos lugares. Y empezamos a hablar sobre cuáles eran como los conflictos que tienen las comunidades justamente por el trabajo y el uso, digamos, como industrial del agua. Eh, Uno de los lugares más afectados por las contaminaciones del río es el pueblo de Quillagua. No sé si han escuchado hablar de esa situación. En el año 97 y en el 2001 hubo una contaminación súper grande del Loa por un relave minero. Y prácticamente el pueblo de Quillagua, que tenía una historia súper rica, digamos, y como una fama de ser muy buenos productores de camarones. Producto de esta contaminación, el río deja, o sea, ellos dejan de cultivar, se les contaminan todas las tierras y el pueblo muere finalmente. Y no sé, bueno, hay hartos como registros también en internet sobre esa situación. Voy a seguir con el... Bueno, con este viaje y con esta expedición, nuevamente como que devuelvo esa experiencia a la sala, al montaje de otra instalación sonora, pero tiene como se sustenta un poco más en una investigación sobre información de la cantidad de agua que fluye por el río. Trabajé en este proyecto con Camilo Mancilla, que es un geógrafo militante en un grupo, en un colectivo que se llama Modatima. Ellos son que el líder de esta agrupación es Rodrigo Mundaca, uno de los activistas más importantes por la causa del agua en Petorca. Y con él me ayudó a investigar y encontrar datos sobre contaminación del río y sobre cantidad de agua que fluye por el río. Y con esos datos esta máquina funciona. Yo le llamo a esta instalación también una máquina porque está compuesta de 6 estructuras de madera que están relacionadas una con la otra. Y de la misma manera como en Hidroscopía Mapocho, la obra hace caer agua que modifica una placa de cobre, y esta placa de cobre tiene una función, digamos, como electrónica, y finalmente el agua cae a otro recipiente que se vuelve como a llenar. La voy a explicar brevemente, como para ir más rápido, que ya creo que me alargué. Esa torre que está aislada del grupo es la torre que controla a través de una placa que está programada con los datos de caudal del LOA durante 17 años. Durante 17 años, o sea, recolecté esta información que va de enero a diciembre. Durante 17 años promediamos esos datos y los ingresamos a la placa para que los tirara por mes. Enero en Taira, que es uno de los lugares donde estuve. Enero en el encuentro del río Salado con el río Loa. Enero en el encuentro del río San Salvador con el Loa. Y enero en Quillagua y enero en la desembocadura. Luego pasa a febrero, lo mismo en cada una de estas estaciones, hasta que llega a diciembre. Entonces, arriba de esta torre están las bombas de agua que se encienden y se apagan, y a través de las mangueras van pasando a cada una de las otras estructuras, y el agua a través de la manguera llega a esta especie de embudo, y el embudo deja caer el agua para que pase a la placa de cobre, y esta placa de cobre lo que muestra, o sea,
lo que nos muestra es la resistencia eléctrica del agua que está circulando en ese momento. Y luego, a diferencia de hidroscopía Mapocho, el agua en esta instalación se recolecta y vuelve a subir para que el ciclo se repita constantemente. ¿Qué tengo acá? Y nuevamente, también como les mencioné con hidroscopía Mapocho, en esta instalación es un poco más evidente el carácter como de cartografía experimental, en el sentido en que la superficie que está donde está el mapa representado es modificada por una información de un dato concreto de la cantidad de agua del Loa. Y a su vez, el agua que cae en estas bateas se amplifica muy sutilmente. El sonido sale a través de unos parlantes que están contenidos en la instalación, no se alcanzan a ver porque están arriba de la estructura. Y lo que tenemos en los muros también son las imágenes de los grabados láser, que son imágenes vectorizadas que se obtienen de las muestras de agua vistas en el microscopio. Esas son fotografías que se hacen con la cámara y que luego se vectorizan. En otra de las salas están los videos. Hice dos videos que, por un lado, uno muestra toda esta experiencia del viaje y digamos, como de la salida a terreno, y en el otro hay un contrapunto de dos vistas, una que es como la realidad microscópica del agua recolectada con unas vistas aéreas tomadas por drones, bueno, por un dron, no drones. Entonces se hace un cruce, digamos, como visual entre estas dos perspectivas. Y no sé si... No logré descargar el video cuando llegué, entonces lo vamos a... Ahí hay algunas... Esto es lo que se vio en la parte más alta donde pudimos llegar, que fue Taira. Con la fecha en que viajamos no pudimos ir al nacimiento del río, que es en el volcán Miño, que era como uno de los objetivos. En este lugar el agua está en un estado bastante puro, como hay agua de manantial. Y ahí está la vista cenital de la quebrada de Taira. Después ya pasamos a un registro de mucho más contaminado. Y acá también es muy interesante como pensar de qué está contaminado el río, que no es solo con los residuos del proceso minero, sino también es con un montón de químicos que se utilizan para la agricultura y que produce lo que la mayoría de las aguas tienen hoy en día, que es este proceso de la eutroficación del agua, que es la sobrealimentación como con el exceso de nutrientes que produce alteraciones al ecosistema del agua. Entonces se ven un montón como esas especies de musgos son producto de esa contaminación. Esta es la juntura con el río Salado. Después, acá está el agua del encuentro con el río San Salvador.
Si se fijan por ahí, por ese costado va el río y todo eso es el espacio por donde debiera ir el río completo, pero está cubierto por toda esa especie de vegetación que es producto de la excesiva, el exceso de nutrientes que tiene el agua. Y después pasamos a Quillagua. Y al final terminamos con la desembocadura. Y voy a mostrar esa parte. La desembocadura, no sé, es en la costa de Tocopilla, más o menos a esa altura. Eh, bueno, no sé si quieren, hacemos las preguntas ya que están en calentito. Eh, claro, para mí igual estos proyectos siempre me han generado una dificultad muy grande presentarlos porque como artista mi método de trabajo es como enfrentarme al desconocimiento total digamos, del lugar con el que voy a trabajar y poder ir conociéndolo gracias a la experiencia de salir a terreno y de poder encontrar a las personas eh, con las cuales hago contacto y a partir de sus relatos conocer la realidad de estos lugares. Desde el punto de vista como de la ciencia, para mí me genera como que soy pudorosa con esa relación que sé que está presente, pero no está presente de una manera directa, como con un cuestionamiento tal vez más formal o más estructurado, sino que es muy desde la exploración de los lenguajes, o sea, yo podría decir y reconocer que mi lenguaje es la instalación sonora, pero al interior de ese formato intento cruzar los lenguajes, ya sea desde el dibujo, con el grabado, con con la circuitería electrónica, también con lo escultórico y muy sutilmente, porque soy súper pudorosa, con el mundo de la biología.